Tengan todos muy buenos días, licenciado Edgar Arévalo, compañeras y compañeros presentes. Este día para nosotros es un placer presentarles nuestro proyecto de investigación sobre el pan francés. Los integrantes de nuestro equipo son José Eduardo Arias Vázquez, María Cristina Martínez Avilés, César Steven Maldonado Guardado y su servidor David Antonio Rosales González. A continuación les hablaré un poco sobre nuestro proyecto. Como introducción tenemos que la presente investigación se desarrolla en torno a la producción y las preferencias de los consumidores con respecto al producto en estudio, es decir, el pan francés, y la influencia que éste tiene en el mercado local. Por ello, nos enfocamos en la microempresa Panadería Niña Ana, con quienes implementamos diversos instrumentos para la recolección de los datos, analizando los métodos de producción del pan francés, la determinación de los valores monetarios para el producto y la demanda semanal que éste posee en el mercado. Asimismo, se analizó una muestra de los consumidores de pan francés, obteniendo sus gustos y preferencias, los precios que están dispuestos a pagar por dicho bien y si pudieran sustituirlo por otro producto. Tengan un buen día. Yo les voy a detallar un poco sobre nuestros objetivos, los objetivos que tenemos de nuestra investigación. Decidimos estudiar a los productores de pan francés. De nuestros primeros objetivos es evaluar los niveles de producción que tiene la panadería y la ganancia del pan francés, ya que el nivel de producción de las panaderías varía según su tamaño, claro, pero no porque una panadería sea grande, porque sea chica, va a determinar su nivel de ganancia. Tiene que ver mucho el mercado de donde se mueve y de la competencia que tenga a sus alrededores, ya que creo que como todos sabemos, no hay una sola panadería en una colonia, puede haber mucha competencia. Sin embargo, queremos saber en qué cantidad estos productores pueden llegar a producir, para la redundancia, para llegar a tener sus ingresos de manera positiva. El siguiente objetivo es analizar la demanda del pan con respecto al impacto de la pandemia del COVID-19, ya que la comercialización de teléfonos, de cuentas para ver películas, de zapatos, de cualquier utensilio o de cualquier bien que una persona pueda demandar, era menos riesgoso, ya que no tenía que ver con mucho contacto físico e interno de nosotros. Pero algo como es la comida, como por ejemplo el pan francés, el cual decidimos estudiar nosotros, era muy complicado mantenerse a flote con sus ganancias, ya que estaba con contacto directo con las personas y era muy complicado que las personas no desconfiaran. Entonces, queremos saber o determinar cuáles fueron las estrategias que estos productores tomaron para, pues si era su único sustento, su única fuente de ingreso, cómo hicieron para salir adelante. También nuestro objetivo es observar el comportamiento de los consumidores a la hora de comprar el pan francés y cuáles son sus determinantes para la compra, ya que cada persona tiene su diferente determinante, sus diferentes gustos, preferencias. Entonces, queremos saber cómo estas personas escogen a un productor, porque puede haber competencia, pero tiene que haber una peculiaridad por el cual me quedo con un productor de pan francés. Entonces, ese es nuestro objetivo, saber el comportamiento de estas personas, de por qué escogen a cierto productor. Luego seguimos con la justificación de nuestro trabajo. Nuestra justificación es que nos interesa conocer acerca de cómo sus pequeños productores, que claro está, decimos pequeños, pero eh, su relevancia, ya que es algo para satisfacer nuestras necesidades, como lo es el comer, es muy complicado hacerlos sentir pequeños, ya que es algo muy importante dentro de nuestra vida. También queremos saber cómo esos productores se planifican, cómo planifican su día a día.
cómo es en su cronograma, a qué horas empiezan a trabajar, cómo funcionan, si por órdenes de compra, si ellos producen en masa y esperan que las personas se vayan a comprar, si toman el medio de una persona que vaya en bicicleta con un canasto a vender o tienen puestos establecidos. Queremos saber cuáles son las estrategias con un productor en específico que nosotros hemos escogido y que más adelante se los explicaremos. Queremos saber queremos conocer los presupuestos de esas personas, cómo lo distribuyen, cómo distribuyen sus costos, cómo distribuyen energía eléctrica, cómo les vienen a afectar los tiempos de lluvia, como estamos actualmente, eh, cuáles son sus estrategias, sus procesos administrativos que quizás ellos no saben que los aplican, pero que los ponen a flote dentro de su proceso, dentro de su proceso productivo. Para el resultado de nuestra investigación, nosotros utilizamos lo que era una encuesta para la parte de los consumidores, porque nos interesaba saber un poco sobre cómo ellos se comportaban referente a nuestro producto a investigar, por lo cual nosotros les desarrollamos lo que eran 12 preguntas y el número de encuestados fueron 100 participantes. Las preguntas que hicimos eran en base para poder conocer un poco sobre la frecuencia en la que ellos consumían el pan francés, el tipo de pan francés y la cantidad de pan francés. También un poco sobre cómo es la tradición de consumo de este pan en sus familias. Para ello, nosotros, como pueden ver en la imagen, decidimos hacer varios grupos de características según la población. En esta parte utilizamos lo que era de la población encuestada, lo que era la parte de las edades. Como podemos ver, empezamos a hacer una encuesta que consistía en lo que era la base de 20 años hasta los mayores de 30 años. En la gráfica se puede notar de que podemos ver que una gran proporción son de 25 hasta los 30 años y la menor proporción son los que son de mayores de 30 años. Eso quiere decir que la mayoría de los jóvenes tenemos un alto consumo de pan francés. En la parte de las características del consumo, cabe destacar que en nuestra encuesta el 67% de las personas encuestadas eran hombres y el 33% eran mujeres. En esta parte se puede ver que la mayoría contestó de que consumía todos los días pan francés. Podemos ver el nivel alto, el recomendado y el bajo. Como pueden ver, la mayor proporción, que es del 84% en su proporción de alto consumo y el mínimo de 4% y el recomendado según la OMS, ya que para las familias es importante cuidar su salud. Ya en esta parte también consideramos una de las preguntas como era el tipo de pan, como mencionábamos anteriormente, porque como sabemos existen diferentes tipos de pan que las familias prefieren consumir. El que nosotros consumimos diariamente se le llama pan tradicional. También está considerado el pan integral y el pan blanco. También les dimos la opción de una baguette y la opción de ninguno, que hace cuenta de que prefieren otro acompañamiento o simplemente no son amantes del pan francés. A lo cual la mayoría de las personas encuestadas, que fueron como el 85%, como se puede ver en la gráfica, que el pan tradicional fue su mayor elección. En la parte de los tiempos de comida, en esta parte de la encuesta nosotros quisimos ponerle cierta opinión al público, pude coger más de un tiempo de comida para saber cómo les daba a ellos este acompañamiento y pudimos tener que las personas solían preferir este acompañamiento en 2 tiempos de comida específicamente. En la mayoría de los encuestados escogieron la parte del desayuno y la cena. Pueden notar el desayuno por 10% es que sobresale más de la cena, pero la mayoría de los encuestados votó en que querían en el desayuno y tener acompañamiento en sus comidas. En la característica de la tradición de familia. En esta parte nosotros quisimos profundizar un poco por el tiempo que existe de estar en el país el consumo del pan francés, ya que este tipo de alimentos viene desde generaciones tras generaciones y por tanto quisimos saber un poco sobre la apariencia de las familias a un plazo futuro. Por eso les preguntamos si ellos saben el precio que en tiempo futuro si quizás seguir comiendo este acompañamiento.
mayoría, en un 4% votó que sí, que seguirían comiendo sin importar si llegara a suceder algo en el futuro. Nos dijeron que no, no siempre, haciendo conciencia de que algo podría pasar con su alimentación. Los otros dijeron de que preferían buscar mejor otro acompañamiento, que fue del 9%. Para la característica de los gustos de los consumidores, en esta parte quisimos ser un poco más abiertos para poder conocer una parte de lo que eran los determinantes de la demanda y así conocer cómo es que actuaba el demandante a la hora de comprar un producto a la parte oferente. Por esta parte, nosotros quisimos poner lo que la mayoría de las personas en la encuesta contestaron con mayor grado de respuesta, como fue el lugar, por seguridad o por cercanía. También el sabor, ya que sabemos que el pan francés, a pesar de ser un producto generalizado, tienen diferentes características según el tipo de lugar en donde lo encuentran. Y el precio, ya que a veces resulta de que el trigo puede estar más caro y el productor se vea en la obligación de tener que subirle precio o reducir tamaño. Y la parte de la calidad, donde también entra el tamaño del pan francés y de cierta forma el sabor. La mayoría de las personas quisieron abarcar la respuesta, de la parte de la calidad, porque les parece que la calidad es la mejor opción a la hora de comprar el pan francés. También de segunda opción se tuvo el sabor y en tercer lugar se tuvo el lugar. Lo curioso de esto fue de que de cuarta posición dejaron el precio, es decir, que la mayoría de los que fueron encuestados contestaron de que no les importaba si el precio tenía que aumentarse. Ellos siempre iban a seguir prefiriendo este producto sin importar si subía o la cantidad disminuía, porque era parte ya de sus comidas como principal acompañamiento. Saludos, voy a hablar sobre la historia y orígenes del pan francés. La historia de este clásico alimento se remonta a la época de la Revolución Francesa, cuando la escasez de alimentos afectaba enormemente al pueblo y el gobierno decreta desaparecer las desigualdades y crear una ley que establezca que todos los panaderos deberían solamente hornear un tipo de pan, conocido como el pan de la igualdad, que ya no exista el pan de trigo de ricos ni el pan de salvado de pobres, solo un pan de igualdad que vulgarmente se empezó a llamar baguette por su forma alargada y luego este fue adaptando nuevas formas correspondientes a cada país y sus diferentes culturas. Luego tenemos el proceso productivo del pan francés, el cual es el siguiente. Esta información fue sacada de la entrevista que se realizó por parte de uno de los integrantes del trabajo hacia uno de los productores y los datos pueden variar con respecto a cada productor. El pan francés es realizado mediante un horno de máquina, contando con 8 trabajadores para su elaboración, quienes empiezan sus labores a las 8 de la mañana y culminan a las 2, pero eso depende de las producciones y encargos que se tengan que hacer. Normalmente se producen de 130 bandejas al día utilizando un total de 3 sacos de harina. Además, otros ingredientes como la sal, la levadura y el agua. Aparte de eso, las maquinarias y herramientas como el horno, el cilindro manual, las mesas, bandejas, etcétera. Los pasos para elaborar el pan son los siguientes. Primero, se coloca la harina en un recipiente hondo y se añade la levadura y la manteca, alejada de la levadura, y luego se incorpora sal. Como segundo punto, es añadir el agua templada poco a poco para ir mezclando y cuando se haya añadido todo, la cantidad de agua se agrega a la masa. Como un tercer punto, cuando todo esté mezclado, la masa pasa a ser harinada y se amasa durante 10 minutos con el rodillo. Luego, como cuarto punto, luego se da un breve reposo a la masa, se destapa y se forma una bola y se corta en 3 o 4 partes, dependiendo del número de barras de pan que se quieran realizar. Como quinto punto, se toman todas las bandejas y se colocan en bandejas, colocándolas en un estante para que éstas reposen y mediante este tiempo aumente su tamaño de nuevo. Como sexto y último punto, se precalienta el horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo.
Se hornea el pan francés a 200 grados centígrados, colocándolo en la parte de abajo del horno con una bandeja con agua para que forme vapor. Pasados unos 20 o 30 minutos ya estarán las barras horneadas, aunque el tiempo de cocción puede variar según el horno. Cuando esté el pan dorado, se saca del horno y finalmente se enfría sobre una rejilla y el pan queda totalmente listo para su consumo. Gracias. Conclusiones. Como equipo concluimos que a pesar de la crisis sanitaria que se vivía en el año 2020 y en el año 2021 y que en la actualidad sigue afectando ciertos sectores económicos del país, en especial a los microempresarios, la producción del pan francés viene siendo un bien de primera necesidad en la mayoría de los hogares salvadoreños. Por ello, la oferta y la demanda de este producto se ve afectada por el precio, la cantidad y el tamaño del pan. Es decir, que a mayor cantidad del bien se mantiene el precio. Sin embargo, el tamaño de este disminuye. Asimismo, este depende de maquinaria, ya que es bastante específica y esto ayuda a disminuir los costos de la producción. Y si en el mercado hay poco movimiento de la oferta, el precio en este caso de la empresa, tiende a aumentar. Sin embargo, la competencia tiende a quedarse con los precios más bajos. Agradecemos mucho su atención prestada, esperamos que les haya servido de mucho de la información que les hemos proporcionado, que pasen una feliz semana y que Dios los bendiga.